En contacto ya, comunicados con Rubén Ruiz. Él es el secretario general de la Asociación de Personal Jerárquico del Gas Derivados y Afines. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Vivian Elem, Rodolfo Colangelo y Jorge Benedetti te saludan. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, contentos acá. Contentos. Bueno, ¿Por qué? Porque si no, ¿qué hacemos? y si no podemos, qué sé yo, ponernos tristes, volver a ponernos contentos, no hay Y problema. así sucesivamente, Claro, porque, ¿no? efectivamente. Veníamos charlando sobre, ¿no? Las oleadas. Hay semanas que nos abordan y los temas y nos ponen, que no se puede abarcar todo. Entre esta semana vienen las privatizaciones o las condonaciones de deuda, ¿no? Es decir, por qué se le puede condonar una deuda? ¿Cuál sería el justificativo para condonar una deuda a Camusi, por ejemplo, de 230 millones de dólares? A ver, los usuarios, ¿qué beneficio tenemos si condonan esa deuda? No, esto no tiene que ver con los usuarios, tiene que ver Ah, con los empresarios. bueno, No como hay, siempre, sí. como en general ocurre, sí, es verdad. Eh, Esto no produce ningún beneficio para los usuarios. Es un tema diferente, digamos. Creo que todos saben que esta semana asumió María Tetamanti como nueva secretaria de Energía. Ujú. Bueno, curiosamente, María Tetamanti fue gerenta general de Camusi hasta hace unos años y anteriormente gerenta comercial de Metrogas, la distribuidora de gas del sur del Gran Buenos Aires y la capital federal. El primer acto o intento público fue esto, tratar de condonarle una deuda justamente a Camusi y a Metrogas. Eh, Es eh, casualidad. no, es algo que yo creo que nosotros no deberíamos sorprendernos. Digamos, me da la impresión que los grupos empresarios y este gobierno están haciendo lo que tienen que hacer, lo que les conviene, digamos, y los que no estamos haciendo lo que nos conviene somos nosotros, los trabajadores y una cantidad, digamos, para no decir que del otro lado no hay pueblo, porque sí lo hay, pero esta parte del pueblo no está haciendo lo que tiene que hacer. Entonces, no es sorprendente. Lo cómico, en todo caso, lo irónico, en este caso, es que alguien que ha trabajado en Camusi y en Metrogas, lo primero que intenta hacer es condonar una deuda, que es una deuda que estas empresas privadas tienen con el Estado Nacional. O sea, el gas que le compran a Enarsa no se lo pagaron, ellos plantean otro escenario, digamos, el congelamiento tarifario de una cantidad de años, etcétera, que le produjeron una cantidad de pérdidas. Pero acá están mezclando cosas en beneficio particularmente de las empresas privadas, de la distribuidora de gas natural, que son empresas privadas. De hecho, María Tetamanti trabajó con Mark Farline, que es el dueño de Camusi, o uno de los dueños, el dueño principal, y que todo el mundo cree que es socio de Macri, digamos, ¿no? Además, Tetamanti fue parte del grupo, del equipo de Patricia Bullrich, cuando estaba en campaña electoral, y uno de sus jefes era Apud, uno que fue secretario de Energía y que está en la Fundación Pensar del PRO. O sea, no hay. Lo que está pasando es que cada vez hay menos secretos, Ujú. cada vez se está haciendo más a la luz de todos. Esto es un poco, quiero decir, que ha producido cierto escozor, digamos, porque nadie es tonto. O sea, vos podés hacer esto sin decirlo por todos los micrófonos también, y no en la primera semana en que asumís un cargo de esta categoría. También es cierto que María Tetamanti trabaja en junta con Daniel González, que es el coordinador de la parte de energía del gobierno y que fue el director general de YPF hasta
el gobierno pasado. Con esto, ¿qué quiero decir? Me parece que hay que tener una idea de que la industria del gas y el petróleo no es tan, unos son estatistas y otros son privatistas. Acá se mezcla absolutamente todo y los que eran estatistas pueden ser privatistas en cualquier momento, y cuando la mano viene cambiada, hay algunos que tienen un perfil de defensa del Estado que se les nota un poquito más. Pero bueno, este es el momento en el que estamos. Además, el último trabajo de María Tetamanti fue como gerente general de una empresa que se llama NRG Energía, que es la que provee arenas a las petroleras de Vaca Muerta. Ustedes saben que en el proceso del fracking se utilizan agua, químicos, pero también se utiliza arena. Bueno, yo no sé si se acuerdan que hace unos meses la Justicia Federal estuvo investigando a esta empresa por lavado de activos y maniobras fraudulentas, que hubo inclusive allanamientos en Río Negro y en Entre Ríos, en esta empresa de arenas, de locación de arenas. O sea que con esto quiero pintar un panorama, no sé si totalmente completo o totalmente conocido, pero que que tiene vida propia en el mundo del petróleo y del gas. Y bueno, una de sus personajes hoy acaba de ser nombrada secretaria de Energía. Rubén, cualquier cosa que quiera preguntar me quedo con esa primera frase de, bueno, también hay pueblo del otro lado, pero es el pueblo de este lado que no hace. Porque recuerdo vagamente, quería confirmarlo, que Mauricio Macri gobierno también había hecho incluso cargar en la boleta una deuda que el Estado tenía con las empresas, una cosa así, que después fue para atrás. Hubo un intento de condonación. Cada vez que aparece un gobierno, y no son solo los gobiernos de derecha, Exacto, esto lo quiero aclarar, aparece este intento de condonación de deuda porque tampoco hay una política pública homogénea y sustentable en el tiempo respecto a las tarifas. Es decir, hay momentos en que los usuarios nos beneficiamos porque el aumento de tarifas es menor que la inflación, y otros momentos que te pegan un sacudón, que quieren recuperar todo, como fue en la época de Macri, no sé si ustedes se acuerdan, 2016, 2017. 2.500, 3.000%, claro. Que nos parece una pavada ahora también, ¿no? Porque... Bueno, lo que pasa es que a medida que pasa el tiempo, esto no es como el túnel del tiempo, es al revés. No, es al revés. Pero lo que digo es que en la época de Macri, y creo que esto ha pasado desapercibido no en el bolsillo de los usuarios, pero sí en la conciencia de los usuarios, es que antes del gobierno de Macri las boletas de gas eran bimestrales. Sí. Claro. Por lo tanto, el cargo fijo que tiene a la boleta, que lo sigue teniendo, siempre es un cargo fijo que vos pagás, aunque no uses un metro cúbico de gas, se pagaba una vez cada 2 meses. Bueno, desde el gobierno de Macri, la boleta, como ustedes sabrán y recibirán, es mensual. Claro. Por lo tanto, el cargo social se paga 2 veces. Pero la última actualización tarifaria de este gobierno implicó un aumento del 1000% del cargo fijo. Entonces, si ustedes revisan la boleta de gas, se van a dar cuenta que el cargo fijo es algo desproporcionado respecto al consumo. O sea, si vos consumís 10 metros cúbicos o 500 metros cúbicos, pagás el mismo cargo fijo una vez por mes. No, ya no una vez cada 2 meses, sino una vez por mes. Y esto lo venimos pagando hace muchos años, por lo menos del 2016-17, ya no me acuerdo qué año concretamente. Entonces, bueno, las cosas van pasando, y si nosotros no hablamos de esto y no tratamos de prestar más atención a lo que nos pasa y solamente tiramos la bronca cuando decimos, che, me llegó 60 lucas de gas, ¿cómo es posible esto? Bueno, fíjate que probablemente 20 o 30 mil pesos sean de cargo fijo, cosa que antes no pasaba ni siquiera en el gobierno de Macri. O sea, van ayornando sus estrategias. Primero te cobran 2 veces el cargo fijo, después aumentan el cargo fijo desproporcionadamente, y así de seguido, y nosotros seguimos atrás de todas estas cuestiones y seguimos peleándonos por cosas menores cuando estas cosas mayores son elefantes adentro de la casa de cada uno. Y en ese sentido iba mi pregunta,
sobre tu frase de las reacciones. Nos siguen diciendo, o sea, siguen con el mismo verso, y decíamos nosotros al principio del programa, cuando presentábamos que íbamos a charlar con vos, bueno, nunca terminamos de saber cuánto vale el millón de BTU, cuánto vale, o sea, realmente es un territorio de lo misterioso, porque ellos quieren que sea así, digamos, ¿no? Bueno, no es tan misterioso, creo que hemos hablado en algún otro momento. Sí. El millón de BTU en Argentina está a $3 y pico, depende del momento del año, pero eso es más complejo porque el millón de BTU desde el barco, desde los barcos de GNL que después se transforman en gas natural, son más caros. El gas de Bolivia, que acaba de dejar de introducirse en Argentina hace menos 20 días, también tenía otro precio, pero la verdad, los valores del millón de BTU y los valores económicos de la industria se conocen. El problema es que si vos trabajás 12 horas por día, no te vas a meter en la página de Enargás para saber, ¿no? Y a lo sumo, cosa que creo que no hay costumbre en los usuarios argentinos, mirás tu boleta cuando te llega y te produce escozor, porque che, no puede ser. ¿Cuánto gastaste? ¿Cuántos metros cúbicos gastaste? Pero acá es una cuestión de la luz, el gas, el agua. Por lo menos en el ámbito de Capital Federal y Gran Buenos Aires, el agua ha aumentado exponencialmente. Pero yo no conozco a nadie que diga nada del aumento del agua. No conozco ningún vecino, ningún familiar, ningún compañero de trabajo que se asuste por lo que paga de agua, que es un aumento, yo les puedo decir, muy considerable. No sé si del 700%, el 800%, no tengo el número ahora. Y el otro día un taxista me decía una cosa que me pareció contradictoria, pero que creo que la tenemos que tomar. Por eso hablo de que hay pueblo de los dos lados, ¿no? Este hombre me decía, bueno, antes no pagábamos nada, ahora pagamos lo que tenemos que pagar. Pero si me llegan a cortar el gas, la luz en el verano, les prendo fuego todo. Claro. Entonces yo decía, qué bárbaro, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que estamos dispuestos a bancarnos y qué es lo que no estamos dispuestos a bancarnos? Yo soy de la idea de que el tema de los subsidios estuvo siempre mal explicado. Nunca se explicó como salario diferido. Es decir, si vos pretendés, no es que pretendas, todas las cosas tienen un valor, digamos. Si el kilowatt o el metro cúbico de gas o el metro cúbico de agua tienen que tener un valor, el salario de cada uno de nosotros tiene que tener un valor acorde, proporcional, pongan el nombre que ustedes quieran. Cuando hay políticas de subsidio, en el transporte, en los servicios públicos en general, es porque también o hay una política que trata de favorecer eso, o hay un momento muy crítico de la mayoría de los trabajadores que no lo pueden pagar. Esto está empezando a ocurrir. Yo no sé si ustedes viajan en tren, por ejemplo, pero hay mucha gente que volvió a dejar de pagar el boleto. O a mí me ha pasado, pibe que se suben al colectivo y le dicen al colectivero, no me cobré porque no tengo plata, a mí se va igual. Y así de seguido, ¿no? O en la Capital Federal, en la Ciudad de Buenos Aires, lo que ha bajado la cantidad de gente que viaja en subte, porque a 757 pesos bajó. Entonces, ¿eso cuánto puede durar? ¿Cuántas millones de personas se pueden colar? Digo, no tiene gollete. Por lo tanto, me parece que nosotros sí deberíamos tener una estrategia unitaria en este sentido, de decir, miren muchachos, si ustedes creen que los valores son estos, de la luz, el gas, el agua, el transporte, las comunicaciones, entonces devuélvannos el salario diferido que nos sacaron. Yo diría, una familia tipo en este país está pagando más o menos entre 250.000 y 300.000 pesos por mes de luz, agua, gas, comunicaciones y transporte. No estoy hablando ni de alimentos, estoy hablando solo de eso, ¿no? Entonces, creo que sería una buena política de los trabajadores ponernos de acuerdo si tenemos que reclamar esto o no. Porque la discusión respecto al valor de los servicios públicos la hemos perdido, por lo menos hasta ahora. Es decir, no hay una gran rebelión respecto a lo que se está pagando. Es decir, yo conozco gente que paga 150.000 pesos de luz,
70, 80 mil pesos de gas, 40, 50 mil pesos de agua, y no está en una posición de enfrentar eso. O sea que me parece mucho más saludable recuperar lo que nos han sacado. Por ejemplo, voy a dar un dato, y que tiene que ver con este tema que estamos hablando. La Secretaría de Energía dice que podría condonar la deuda de 230 millones de dólares a Camusi por diferentes mecanismos. Muy bien. Sin embargo, en el balance de Camusi ponen como pasivo 70 millones de dólares, no 230. Es decir, hay cosas que habría que estudiar más y por ahí hay que ser experto en balance, yo no lo soy, pero nosotros nos fijamos permanentemente en los balances de las empresas de gas natural para discutir salario, precisamente, y para decir por qué queremos los servicios públicos en manos nacionales. Tenés que saber qué es lo que hace el otro, porque si no es un capricho tuyo, alguien podría decir, ¿no? Entonces, eso es un dato. Y el otro dato es que efectivamente las empresas distribuidoras de gas en mayo de este año le pidieron al gobierno, porque estaban retrasados respecto al pago de un reintegro por descuentos que hacen algunas distribuidoras de gas en la zona fría. Ustedes recuerden que hay una ley de la década del 90 que se actualizó en el 2021 y que incorporó una cantidad de localidades, muchas de la provincia de Buenos Aires, Mar del Plata, Bahía Blanca, también de Mendoza como Malargüe, etcétera. Bueno, esos usuarios tienen un descuento entre el 30 y el 50%, que lo tendría que absorber el Estado Nacional. Pero no es un subsidio, porque fíjense en su boleta de gas, hay un cargo extra que pagamos todos los usuarios para que exista ese fondo fiduciario para subsidios de consumos residenciales de gas. O sea, no es plata que está poniendo el Estado, sino es plata que estamos poniendo los usuarios. ¿Para que los argentinos que viven en zona fría tengan el gas más barato, pero el gobierno no se la está mandando a las empresas? Entonces, ahora dicen, bueno, además me deben esa plata. Por eso es parte del combo de por qué me tienen que condonar. Pero el tema es que nos la deben a nosotros, porque nosotros la ponemos todos los meses. El Estado no se lo da, este Estado, y probablemente este gobierno, digamos, probablemente otros, no se los está dando a las empresas. Por eso yo quiero ser claro en esto. Ellos hacen lo que tienen que hacer desde el punto de vista de para qué están en este mundo. Los que no estamos haciendo las cosas somos nosotros, que lo estamos sufriendo, pero que después nos terminamos peleando por infinidad de cosas, no vamos a decir cuáles, entre la política, el fútbol, las mujeres, los hombres y los que están en el medio, nos peleamos por todas las cosas, y ellos siguen actuando a una velocidad que a mí me parece suicida en un sentido, pero que no sacan el pie del acelerador. Ahora, Ruiz, con respecto a lo que vos decís del salario diferido, yo tengo ejemplos durante la época de Cristina, muchos vecinos míos, incluso jubilados, renunciaban al subsidio. ¿Te acordás que se podía renunciar? Porque les parecía indignante lo poco que se pagaba. Lo hacían por motivos ideológicos. Yo le explicaba, o trataba de explicarle, el tema del salario diferido y no quería saber nada. Después, durante la época de Macri y ahora mismo, me piden cómo se hace para volver al subsidio, porque le están llegando boletas monstruosas. Yo le digo, bueno, pero vos renunciaste, porque te parecía indignante, pero no lo puedo pagar, me dice. Y bueno, no hay mucha solución, le decía yo, porque es motivo ideológico a veces, y cuando la ideología entra fuerte, a veces es muy difícil explicar este tema, ¿no? Sí, es difícil, pero mira, yo recuerdo que los que hicieron el formulario para no tener más subsidios fueron 2.900 y pico de personas en todo el país. Sí, es cierto. O sea que no eran tantos. Es cierto. Recuerdo algo más. Me acuerdo de Alan Pauls, porque es un personaje un poco más conocido, que dijo, pero yo soy un gil, porque fue uno de los pocos que renuncié. Claro. No renunció nadie en este país. Porque nosotros también somos medio particulares, ¿no? Es decir, queremos unas cosas, pero primero que lo hagan todos los demás. Sí. Y después, bueno. Entonces, cuando se dio eso, que era paradójico, porque era de cajón que no iba a funcionar, que alguien renunciara a un subsidio, por más que
porque hay cuestiones ideológicas, pero también hay cuestiones prácticas en la vida de cada uno. Yo pregunto, un jubilado que gana menos de 300.000 pesos, por más que sea muy, no sé si decir cristinista, socialista, comunista, pongan el nombre que ustedes quieran, no va a renunciar al subsidio. Claro. Entonces, a mí me parece que las cosas son más simples. Por supuesto que es difícil explicar el salario diferido. Primero, porque hay una corriente muy fuerte en vastos sectores del pueblo argentino, que es, a mí no me tiene que regalar nadie nada, yo me la banco solo. Y eso, mal que nos pese, tenemos que reconocer que hay gente que vive teniendo un trabajo no registrado hace muchísimos años, no tiene obra social, no tiene jubilación, no tiene vacaciones, no tiene nada, y esos compañeros y compañeras se la han bancado igual. Y han llegado a una conclusión, para mí errónea, pero que es una conclusión de su práctica cotidiana, que es, si yo pude hacerlo toda mi vida, ¿por qué vos no lo podés hacer? Claro. Entonces, por supuesto que es un problema ideológico, pero también es un problema práctico. Es decir, el otro día una compañera me decía, sí, bueno, mi abuela pagó el gas, la luz y el agua, pero no pudo comprar los remedios. Le digo, mirá lo que me está diciendo, porque es probable que si tu abuela tiene una enfermedad grave, se muera. Claro. Pero prefiere pagar la luz, el gas y el agua, cosa que es parte de la tradición en general del pueblo argentino. Acá se nos miente, acá se nos miente diciendo hay mucha gente enganchada, no pagan esto, otro que eso. Por supuesto que hay una porción, pero en general, y yo diría casi el 100% de los trabajadores, lo primero que hace es pagar. De hecho, voy a dar un dato, la morosidad de las distribuidoras de gas natural en Argentina es menor al 2%, aún con estos valores. O sea, la gente primero paga. Y estamos sufriendo en las sucursales la ira de la gente, porque la gente se pone loca cuando le viene una boleta de 60, 70, 80 mil pesos, no entiende y se la agarra con el compañero que está, como si el compañero fuera el dueño de la distribuidora. Hemos tenido episodios de violencia, tuvo que venir la policía. Todavía estamos en la etapa de que es preferible agarrarse con un trabajador que con los dueños reales de la Argentina. Esto va a pasar, no es que va a ser eterno, pero creo que tenemos que conversar sobre estas cosas, porque después cuando pasa esto, nombran una secretaria de Energía que trabajó en Camusi y Metrogas, y lo primero que dice, a mí me gustaría condonar la deuda a Camusi y a Metrogas, no nos sorprendemos. Es terrible, pero es así. Es decir, bienvenido que ustedes se sorprendan y me hagan esta pregunta, pero en general, no sé si a ustedes les ha llegado algún comentario así, ¡qué escándalo! Es que claro, es un escándalo, porque sobre todo cuando lo cotidiano es, o el mensaje del gobierno es, no se le puede dar, bueno, decime de dónde saco los 14.000 pesos para el bono de los jubilados. Bueno, dale, no le condonen la deuda a Camusi, y de ahí lo podés sacar, digo, ¿no? Digo, en esta práctica de... Pero en lo que decías, es cierto lo de estas contradicciones de la sociedad argentina por ahí de mantener determinadas tradiciones como las deudas se pagan, el ahorro, ¿no? Que son todas cosas que quedan sobre una gran población por debajo del nivel de la pobreza y el trabajo informal, ¿no? Es contradictorio porque eso no se puede hacer con las características o de la población económicamente activa, en esa situación. ¿Cómo se hace? No se puede ahorrar y tampoco es que se pueden pagar las deudas. Bueno, lo que pasa es que yo tengo 65 años y la verdad que esta práctica cultural del pueblo argentino de pagar y de ahorrar, en un momento tuvo efecto práctico. Es decir, en un momento tenía sentido el ahorro. Yo fui a la escuela primaria y compraba las estampillas y al final de la primaria tenía una cantidad. La caja de oro. Sé que soy muy... Esa es la tradición, quedamos formados en eso, a eso me refiero, con una población ahora que no es eso. Sí, yo sé que soy muy viejo, entonces cuento estas cosas y alguna gente dice, de este marciano, ¿de dónde apareció que compraba estampillas y después tenía plata en la caja de ahorro? Pero algunos de ustedes lo recordarán y existió y fue una cultura muy importante. Ahora,
los servicios públicos tenían cierta proporcionalidad, el costo de los servicios públicos tenía cierta proporcionalidad con el salario. También es cierto que había un cuidado en el uso de los recursos energéticos del propio usuario que era diferente al de hoy. No sé, mi viejo y mi vieja todo el día me estaban diciendo apagar la luz. Y hoy no ocurre eso. Y también es verdad que hay una parte de la población argentina que está fuera de todo, absolutamente, que hace lo imposible, que yo no sé cómo hace para vivir, sinceramente se lo digo, pero vive, utiliza infinidad de estrategias, y probablemente tenga deudas en los servicios públicos y lo que fuera, que no la va a pagar, porque no va a poder en este contexto, pero no es la mayoría. Por eso digo, ojo, la mayoría está pagando. Y nosotros también creo que tenemos que ver que hay diferentes lugares donde estamos viviendo cada uno. Esto que estamos hablando es muy preocupante para los que tenemos algún trabajo regular y que podemos bancar determinadas cosas en la vida cotidiana. Mínimas, estamos hablando de los servicios públicos, no estamos hablando de comer, de transportarse, qué sé yo. Pero hay mucha gente en este país que ni siquiera sale del barrio, que pone la feria a 4 cuadras de la casa, vive casi del trueque en algunos casos. Bueno, hay millones de personas que viven así, no son pocos. Y curiosamente, por lo menos esta es mi opinión personal, la mayoría de esos millones están bancando esto. Sí. Entonces, nosotros tenemos que pensar mucho. ¿Qué decimos? ¿A quién se lo decimos? Si nuestros problemas son los problemas de la mayoría del pueblo argentino, y si fuera así, ¿cómo hacemos para convencer al otro compañero, al otro vecino, al otro familiar, de que nos están matando? Y que no es un problema solo político partidario, que no es un problema solo de estar en contra de este gobierno, que es un problema de sentido común. Si seguimos así, corremos el grave riesgo de naturalizar que esto sea así por el resto de los años. Y a mí me dicen que no, pero yo creo que sí es un riesgo. Rubén, creo que tenemos que pelear por volver a tener un piso común de conciencia que no sea este. Rubén, muchísimas gracias por atendernos, se nos ha terminado el tiempo y bueno, muy claro todo y esperemos que entendamos que no es así y que no tiene que ser eterno. Por supuesto que lo vamos a entender, tenemos una historia, creo que hay que pelearse menos y preocuparse menos por los jetones que tenemos, que se pelean por cosas que nosotros no nos peleamos todos los días, que se dejen de joder, discúlpenme la expresión, porque estamos escuchando cosas que no tienen ningún sentido. Es como los primos que están peleados, pero después al final de año se maman y se saludan y se besan, pero durante todo el año están peleados. Salgamos de este funeral y empecemos otra cosa, pero para eso vamos a necesitar hablar mucho entre nosotros. Gracias por este tiempo. Gracias a vos, hablamos con Rubén Ruiz, él es el secretario general del personal jerárquico de GAI. Nosotros nos vamos rápidamente a una pausa porque